Hola amigos, hijo de una acaudalada familia de agricultores, estudió en Estados Unidos y Francia. Hombre sencillo e idealista, empresario, escritor y político que fue uno de los líderes de la Revolución Mexicana. Aprobó la reducción de la jornada laboral de 12 a 10 horas, apodado como el apóstol de la democracia y que logró derrocar con éxito al dictador Porfirio Díaz. Hoy déjame que te cuente quién fue Francisco I. Madero. Francisco I. Madero fue un hombre sencillo e idealista, de firmes convicciones democráticas y sincera preocupación social. Empresario, político y escritor, es una figura clave en la historia de México, conocido principalmente por su papel en la Revolución Mexicana. Primeros años y familia. Francisco Ignacio Madero González, conocido como Francisco I. Madero y apodado como el apóstol de la democracia, nació en la hacienda de El Rosario, en Parras de la Fuente, Coahuila, México, el 30 de octubre de 1873. Se desempeñó como presidente de México desde el 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913. Miembro de una acaudalada familia de terratenientes e industriales, Francisco I. Madero era hijo de Francisco Madero Hernández y de Mercedes González Treviño. Su abuelo paterno fue Evaristo Madero, gobernador de Coahuila y propietario de numerosas haciendas, minas, bancos, etc. Estudió en el Colegio Jesuita de San Juan Nepomuceno de Saltillo. En 1886 partió a la Culver Academy de Indiana, luego a Baltimore, donde hizo estudios de agricultura. Luego la escuela preparatoria en el Lycée Hoche de Versalles y estudios de peritaje mercantil en la École des Hautes Études Comerciales, en español, Escuela de Altos Estudios Comerciales de París, HEC, y finalmente en el Departamento de Agricultura de la Universidad de California en Berkeley. A su regreso a México en el año 1892, se estableció en San Pedro de las Colonias, Coahuila, y se hizo cargo de parte de una de las haciendas de su padre. Matrimonio. Inició su noviazgo con Sara Pérez Romero en el año de 1897 y se casó en el año de 1903. La ceremonia civil fue celebrada el 26 de enero en la Ciudad de México y la boda religiosa el día 27 de enero de 1903 en la capilla del Palacio Arzobispal. Francisco I. Madero y Sara Pérez Romero no tuvieron hijos. Inicios en la política. Hacia el año 1905, los abusos de poder del gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas, determinaron el inicio de su activismo político. Fundó el Partido Democrático Independiente y empezó a exponer sus ideas en el diario El Demócrata, pues se oponía a la reelección de Miguel Cárdenas. En el año 1909
fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, opuesto al presidente Porfirio Díaz, quien se había mantenido en el poder en México durante más de 30 años. De la elección a la revolución. En la convención celebrada en abril del año de 1910, el Partido Nacional Antirreeleccionista designó a Francisco I. Madero como candidato a la presidencia. Temeroso de su popularidad, el presidente Porfirio Díaz ordenó el acoso a Francisco I. Madero, que fue detenido en Monterrey el 7 de junio en plena campaña electoral y trasladado a San Luis Potosí. Con su rival bajo libertad vigilada, el Congreso reeligió a Porfirio Díaz para un nuevo sexenio. En octubre de 1910, tras lograr eludir la vigilancia, Francisco I. Madero huyó a Estados Unidos y desde su exilio en San Antonio, Texas, hizo público el programa político llamado Plan de San Luis, en alusión a San Luis Potosí, donde fue fechado el documento pese a hallarse ya en el país vecino. Francisco I. Madero denunció en el Plan de San Luis los abusos de la dictadura y expuso, entre otros proyectos, la intención de favorecer a los sectores agrarios, restituyendo a los campesinos los terrenos que el porfirismo les había arrebatado arbitrariamente. Ley sobre terrenos baldíos de 1894. Se señaló el 20 de noviembre de 1910 como fecha del alzamiento y gracias a aquella apelación al apoyo rural, el campesinado terminaría por responder al levantamiento en armas de manera unánime. Era el inicio de la Revolución Mexicana. Entre los insurrectos figuraban Pascual Orozco, Emiliano Zapata y Pancho Villa. Entre la redacción del manifiesto y el triunfo de Francisco I. Madero, mediaron tan solo 6 meses. La revolución no tardó en extenderse por todo México. La toma de Ciudad Juárez por los rebeldes a fines de mayo de 1911 supuso la renuncia de Porfirio Díaz y el fin de la dictadura. El 7 de junio, Francisco I. Madero entró triunfalmente en la Ciudad de México. La presidencia de Francisco I. Madero. Con la destitución de Porfirio Díaz y una vez formado el gobierno provisional, Francisco I. Madero presentó su dimisión a la espera de acceder al poder por la vía democrática. Los comicios celebrados en octubre de 1911 permitieron que al siguiente mes Francisco I. Madero accediera al poder al frente del recién creado Partido Constitucional Progresista. Asumió la presidencia el 6 de noviembre de 1911. Su administración intentó implementar reformas democráticas y sociales, pero enfrentó numerosos desafíos, incluidos conflictos internos y la oposición de antiguos porfiristas y revolucionarios más radicales. Francisco I. Madero promovió medidas para redistribuir la tierra, pero a los campesinos les parecieron demasiado tibias. Puso en marcha acciones para mejorar la atención sanitaria y educativa de la población y aprobó la reducción de la jornada laboral, que pasó de 12 a 10 horas. Intentó también racionalizar la recaudación de impuestos y evitar el encarecimiento de los artículos de primera necesidad. Emiliano Zapata
fue el primero en levantarse en armas contra Francisco I. Madero. El llamado Plan de Ayala, redactado por Zapata el 25 de noviembre de 1911 en la villa de Ayala, acusaba a Francisco I. Madero de traidor, desconocía su autoridad y proponía como jefe de la revolución a Pascual Orozco, o en caso de que éste no aceptara, al propio Emiliano Zapata. En diciembre de 1912, Luis Cabrera elaboró una iniciativa de ley para una reforma agraria que no pudo concretarse. Hubo diversas insurrecciones como la del general Bernardo Reyes, antiguo secretario de Guerra y Marina de Porfirio Díaz. Decena trágica y asesinato de Madero. En medio de estas luchas fue ganando relevancia el general Victoriano Huerta. Gozaba de la confianza de Francisco I. Madero y había logrado derrotar a Pascual Orozco. El general Victoriano Huerta, comandante de las fuerzas que debían defender al gobierno, protagonizó una célebre e ignominiosa traición durante la llamada Decena Trágica, nombre con que son conocidos los violentos sucesos acaecidos en la Ciudad de México entre el 9 al 19 de febrero de 1913. El 17 de febrero de 1913, Victoriano Huerta suscribió un armisticio con Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos, Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, y Manuel Mondragón, llamado el Pacto de la Embajada. Se comprometían a colocar provisionalmente en la presidencia al general Victoriano Huerta a cambio de que éste se la cediera posteriormente a Félix Díaz. El 18 de febrero de 1913, Gustavo A. Madero, hermano y asesor del presidente, fue arrestado. Le sacaron el único ojo con una bayoneta, quedando ciego y torturado hasta la muerte. Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, su vicepresidente, fueron obligados, bajo tortura, a firmar la renuncia a sus cargos. Pedro Lascurain se hizo cargo del Poder Ejecutivo por escasos 45 minutos, en los que su único acto de gobierno fue nombrar secretario de Gobernación al general Victoriano Huerta. Acto seguido, renunció Pedro Lascurain y Victoriano Huerta ocupó la presidencia. El 22 de febrero de 1913, pese a la promesa de los golpistas de respetar su vida y facilitar su exilio a Cuba, Francisco I. Madero y a su vicepresidente José María Pino Suárez fueron acribillados a manos del militar Francisco Cárdenas a un costado del Palacio de Lecumberri en la Ciudad de México, alegando que había intentado escapar. De este modo, Francisco I. Madero, que no había conseguido en vida mantener unidos a los revolucionarios, se convirtió tras su muerte en un símbolo de la unidad de la revolución contra el usurpador Huerta. El tributo que Pancho Villa hizo a Francisco I. Madero. En noviembre de 1910 estalló el conflicto armado impulsado por Francisco I. Madero en contra del régimen de Porfirio Díaz, quien estaba en el poder desde hace 3 décadas. Al movimiento se sumaron varios caudillos que buscaban cambiar la situación del país, o al menos de su localidad, como Emiliano Zapata, Pascual Orozco y Francisco Villa. En 1914, Pancho Villa y Emiliano Zapata se vieron en la capital para llegar a un acuerdo, formar una alianza en contra de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Entraron con sus ejércitos el 6 de diciembre, después de una reunión en Xochimilco.
Entraron montados en sus caballos miles de hombres armados, que dejaron impactados y horrorizados a los capitalinos, que consideraban a los revolucionarios como unos bárbaros. Entraron por la calle Plateros hacia Palacio Nacional. La calle durante siglos tuvo el nombre de Plateros, ya que en 1580 el virrey Enríquez la destinó para congregar a los plateros. El 8 de diciembre, Pancho Villa, recorriendo las calles, se detuvo en Plateros. Llevó una escalera y una nueva placa. Retiró la de Plateros y en su lugar puso la de la avenida Francisco I. Madero. También colocó otra debajo en la que advirtió que la persona que se atreviera a quitar la placa sería fusilada por el ejército villista. Después de la pequeña ceremonia improvisada, se dirigió hacia el Panteón Francés, junto con otras personas, para visitar la tumba del trágico presidente Madero. Depositaron flores, pero la ceremonia destacó en la memoria debido a que Pancho Villa sacó un gran pañuelo para secar sus lágrimas. El Centauro del Norte lloró ante la tumba de Madero. Pancho Villa sintió un gran respeto hacia Francisco I. Madero, incluso cuando fue arrestado por Victoriano Huerta y mandado a la cárcel de Santiago en Tlatelolco. Escribió numerosas misivas para asegurarse que no representaba ninguna amenaza. Legado. Madero es recordado como un mártir de la Revolución Mexicana y honrado como un héroe de la democracia. Su visión de un México libre y su llamado a la lucha inspiró a muchos mexicanos a levantarse contra la dictadura y luchar por un país más justo y democrático. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.